ver lo que son los prolapsos de órganos pélvicos, que es secundario a la vía de nacimiento, ¿sí? Esto vamos a ver que avance. Dentro de los objetivos que vamos a ver durante lo que es la plática es conocer la evidencia científica sobre la relación del parto o la cesárea en los prolapsos de órganos pélvicos. Vamos a revisar la fisiopatología, conocer la evaluación diagnóstica, así como conocer las recomendaciones del manejo integral, ¿sí? Vemos, está un poquito lenta el paso de la diapositiva, esto es para que llegue bien la transmisión para todos. Aquí, antes. Ya desde hace mucho tiempo, en décadas anteriores, ha surgido el gran interés para saber, para poder investigar realmente qué tanto hay del efecto del embarazo, del parto, sobre lo que es en el piso pélvico que nos va a causar las disfunciones del piso pélvico. Y esto más que nada se está haciendo para poder llegar a saber o tener, o sea, primero entender el porqué y después prácticamente saber de qué forma las podemos evitar para hacer estas modificaciones en la atención obstétrica y así evitar lo más que se pueda este tipo de lesiones en nuestras pacientes en lo que corresponde al piso pélvico. Si hablamos de disfunción del piso pélvico con manera de recordatorio, vamos a ver que se integra por incontinencia urinaria, prolapso de órganos pélvicos, incontinencia anal, así como la disfunción sexual y el dolor pélvico. Solamente en Estados Unidos vamos a ver que 1/3 de la población está afectada por este problema y prácticamente el 20% de ellas va a requerir tratamiento quirúrgico. Y de estas, el 17% va a tener la necesidad de una reoperación. Y esto es prácticamente lo que deteriora la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿sí? Si vemos que lo que es en sí, los mecanismos de lesión durante el embarazo o parto, pues se van a reclutar, digamos, en los siguientes puntos. Esto va a ser debido porque se debilita en promedio 1/3 del músculo en general. Hace también que el músculo se extienda más en un 50%. Acuérdense que lo que es el soporte principal de toda esta mecánica, de todo lo que es el piso pélvico, va a ser lo que es el músculo elevador del ano, ¿sí? Entonces, esto prácticamente cuando se ve lesionado este músculo, esto va a aumentar el hiato, o sea, va a aumentar la abertura del hiato en alrededor de un 25%. Una paciente sana, prácticamente ese hiato está cerrado o prácticamente, bueno, de forma normal, y esto va a permitir a que tenga un soporte el piso pélvico ante las presiones, del cambio de las presiones intraabdominales, llamémosle una tos o cargar cosas pesadas, obesidad, etcétera, o estreñimiento, etcétera, todo lo que nos aumente la presión intraabdominal. Aquí vamos a ver qué tanto lo que es el embarazo y sobre todo el parto aumenta más del doble el riesgo de presentar prolapso de órganos pélvicos, ¿sí? Y triplica el riesgo de prolapso uterino. Asimismo, triplica el riesgo de prolapso que se vuelva a aparecer después cuando ya lo hemos reparado. Estas pacientes, lógico, pues la calidad o el beneficio de que tengamos un buen pronóstico después de un segundo procedimiento para reparar, pues baja esa efectividad, ¿sí? Vamos a recordar también que prácticamente para tener ese buen soporte del piso pélvico necesitamos un buen funcionamiento neuromuscular, que esté intacto, para que haya una función normal del piso pélvico. Y principalmente el daño que va a ocurrir va a ser lo que es la compresión, el estiramiento y el desgarro de diferentes estructuras, las estructuras nerviosas, lo que es muscular y todo lo que es el complemento de las fascias, ¿sí? Y esto se va a lesionar de igual o menor o mayor manera, ¿sí? Durante el trabajo de parto o en sus variantes, como hablando de forceps o el tipo de forceps que utilicemos, ¿sí? Si hablamos de la lesión nerviosa, vamos a ir hablando de cada una de ellas para poderlas desglosar. Vamos a ver que la lesión principal de lo que serían los nervios sería el estiramiento y la compresión. Este estiramiento se va a dar en el paso de lo que es el producto a través del canal vaginal al momento del periodo expulsivo,
¿sí? Y el contacto de las estructuras fetales con las maternas y sobre todo el tiempo que dure esta expulsión va a permitir que se lesione en mayor proporción lo que serían los nervios por medio de estiramiento o compresión. Esto nos va a producir una desminimización de todo, de lo que es los nervios. Acuérdense principalmente, la parte del piso pélvico está inervado desde L2, L3 y L4, que al llegar a lo que sería el piso pélvico se convierte y va a dar, como va a generar lo que sería el nervio pudendo, ¿sí? Y se va a ver lesionado y por consiguiente, por toda la inervación que conlleva en el piso pélvico, pues va a afectar tanto en su función como en su soporte. Esta desmineralización que puede sufrir al momento del estiramiento y la compresión nos lleva a una denervación, ¿sí? Esta denervación pues hace un mal funcionamiento del piso pélvico. ¿Y cómo vamos a poder saber si efectivamente esa lesión nerviosa está en ese momento? Pues nos vamos a apoyar con los estudios de neurofisiología. Los principales serían lo que son los potenciales evocados, las latencias motoras del nervio pudendo y la electromiografía. Esta última prácticamente es la más importante y casi indispensable en lo que serían los estudios de neurofisiología para poder detectar si que sí o no hay actividad neurológica y sobre todo nos sirve como un valor pronóstico, sobre todo en aquellas pacientes que vamos a someterlas a cirugía. Bien. Vemos también que, perdón. Vamos a hacer ciertas preguntas de lo que es el tema. Es importante, vamos a meter lo que son porcentajes o números que luego en general casi no nos gusta y realmente es antididáctico, pero sí nosotros dedicados a lo que es el piso pélvico tenemos que tener la idea más o menos si es poco, mucho o regular la proporción de que podemos tener estos factores de riesgo que nos puedan provocar con las complicaciones en el piso pélvico. Entonces, vamos a hacer las siguientes preguntas. Con respecto a lesión de lo que serían los nervios, sería esta pregunta. El umbral de estiramiento del nervio pudendo durante, vamos a ponerlo, que serían iniciar las encuestas. Vamos a ver, el umbral de estiramiento del nervio pudendo durante el periodo expulsivo del trabajo de parto para producir daño permanente es mayor del 15%, mayor del 50% o mayor del 80%. Entonces, por favor, les voy a pedir que contesten. Les va a aparecer en la parte inferior derecha para poder contestar, ¿sí? Y vamos a dar unos segunditos para que puedan ir contestando, ¿sí? Acuérdense que es el estiramiento de nervio, porque hay estiramientos musculares, estiramientos, lo que sería incluso abulsión, que más adelante lo vamos a ver. Siguen contestando, voy a dejar unos segunditos más para que sigan contestando. Ok, creo que ya estamos, ya prácticamente ya no más. Entonces, vamos a publicar lo que es la encuesta, ¿sí? Entonces, vemos prácticamente que el 26% contestó lo que es el inciso A, el inciso B va a ser el 58%, que es el 50%, y el inciso C contestaron 5, que es el 80%. Ahorita yo no les voy a dar la respuesta, esto se va a dar conforme va a dar la plática para que chequen si realmente estaban en lo correcto. Pues bien, si vemos, aquí tenemos la respuesta. El nervio pudendo, ¿sí? Es mayor al 15%, perdón, del umbral del estiramiento, va a causar daño permanente, ¿sí? Esto se ha calculado prácticamente con modelos digitales, ¿sí? Por computadoras, para poder reproducir, ¿sí? Los movimientos durante el trabajo de parto, el estiramiento o el daño o la abulsión de los músculos o de los tejidos, y se ha podido reproducir, no digamos que una forma tan exacta, pero sí muy cercana a lo que es la realidad, ¿sí? Y esto va a ser producido principalmente por la colocación de forceps o un periodo expulsivo prolongado o el producto cuando tiene alto peso al nacer. Normalmente estas pacientes cuando tienen estos partos, cuando son jóvenes, la resolución prácticamente es durante el primer año.
con ejercicios del piso pélvico, cuidándose, etcétera, con terapia conductual estricta, prácticamente la resolución es 1 año. Pero el daño es acumulativo conforme aumenta la paridad. Entonces, esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque es el pronóstico que en determinado momento esperamos en nuestras pacientes o que, en caso dado, nos pregunten nuestros pacientes, ¿sí? Vamos a ver. Siguiente diapositiva. A ver qué pasa ahí. Perdón, ¿me podrías ayudar, por favor, Alfonso? Ya no veo las flechitas para poder cambiar las diapositivas. Listo, gracias. Bien. Otra pregunta sería, pero ahora es con respecto a la lesión muscular. Es el porcentaje de las pacientes que pueden presentar abulsión. Acuérdense que abulsión es el arrancamiento, cuando se separa el músculo de su lugar de inserción o que se rompe, digamos, el músculo, del músculo elevador del ano durante el parto. Es inciso A, el 5%, e inciso B, el 20%, o inciso C, el 50%. Alfonso, ¿me permites ver donde en la pantalla se hizo grande? Necesito ver para poner las encuestas para poder ver eso. Gracias, ya la tengo. Entonces, seguimos aquí. Y por favor, si pueden contestar. Entonces, ¿en qué porcentaje yo espero de mi población general pudiera presentar abulsión del músculo elevador del ano durante el parto? Aquí estamos hablando solo del parto, ¿eh? No estamos hablando de forceps, no estamos metiendo ningún otro procedimiento. Es durante el parto. Vamos a dar unos segunditos más, siguen contestando. Bien, parece que ya. ¿Okay? Y vamos a ver los resultados de la encuesta. Bien, 9 contestaron que el 5%, 26 contestaron que el 20% y 5 contestaron que el 50%. Pues bien, ahorita vamos a ver cuál sería la respuesta. Bien, otra de las preguntas que vamos a hacer para poderlas explicar después es, ¿a partir de qué porcentaje del umbral del estiramiento del músculo elevador del ano puede causar daño permanente? Acuérdense que lo que es el músculo tiene una facilidad de estiramiento. Y ahorita viene lo que viene siendo la colágena y demás, todo lo que nos ayuda para que sea el estiramiento, ¿sí? Entonces, tiene una capacidad de estiramiento, pero cuando sobrepasa ese umbral, entonces puede causar daño permanente. Entonces, ¿cuánto sería el porcentaje que tenemos que tener como límite? Inciso A, 15%. Aquí ponemos acá. Inciso A, 15%. Inciso B, mayor del 50%. Inciso C, mayor del 80%. Siguen contestando. Ustedes contesten, porque veo que solamente unos cuantos están contestando y hay muchas más personas. Entonces, ustedes, a lo que ustedes crean, no importa que no los vamos a calificar, no vamos a cuestionar, ni sabemos quiénes son. Entonces, aquí lo importante es que veamos la tendencia del conocimiento en general y sobre todo para que podamos llevarnos algo a casa. Vamos a ver entonces, vamos a publicar los resultados. Bien, del inciso A contestaron el 10%, perdón, 10 alumnos. Del inciso B contestaron 23. Del inciso C contestaron mayor del 80%, 5 alumnos nada más. ¿Ok? Pues bien, ahorita vamos a ver cuáles serían las respuestas. Bien, entonces tenemos lo que es la lesión muscular, entonces eso principalmente se va a lesionar lo que es el músculo elevador del ano. Y en esto sería el pubococcigio también y también el pubo rectal.
¿Qué tipo de lesión vamos a encontrar? Pues es la interrupción o la traumática como el desprendimiento, que sería la avulsión. Y esto nos va a dar por consiguiente, pues el daño del músculo nos lleva a una denervación o atrofia y eso nos va a ocasionar el prolapso de órganos pélvicos, ¿sí? La avulsión del músculo elevador del ano está en un 20% para quienes contestaron esta opción. Esto es lo correcto, durante el parto, ¿sí? Es raro verlo en la cesárea. Cuando nosotros ocupamos forceps para lo que es esta lesión en los músculos, aumenta 5 veces más que si utilizáramos el vacuum, ¿sí? Y también esto vamos a tener en la segunda etapa del trabajo de parto, se van a ver también, vamos a encontrar que la mayor porcentaje de lesiones ocultas del músculo elevador del ano. Esto ya se ve ya después del parto cuando se hace una revisión por estudios de gabinete para poder ver la calidad de los tejidos de la paciente y poder ver si hubo lesiones o no. Y también aquí vemos que es el 20% de la avulsión del músculo elevador del ano por el parto y también que se lesiona el tubo rectal. Y la forma en que vamos nosotros a valorarlo es por medio de, ya sea de la exploración física, vamos a ver el defecto de fascia, ¿sí? O lo podemos ver también por ultrasonido 3D o incluso por resonancia magnética, ¿sí? Lo que es el ultrasonido, acuérdense que es ultrasonido translabial y que esto nos puede orientar mucho para poder ver realmente dónde está el desprendimiento de los músculos, ¿sí? Ok, otra de las formas que podemos valorar lo que son los músculos y también el resto de los tejidos son otros tipos de estudios como el ultrasonido, la resonancia magnética y los modelos que son modelos digitales que nos ayudan para ver la mecánica del parto a través de lo que es estos modelos. Asimismo, los digitales nos va a reproducir lo que sería un parto para poder ir valorando lo que en determinado momento pudiera haber de lesión en el piso pélvico. Estos modelos digitales son muy exactos porque nos miden también la fuerza, o sea, calculan fuerza, calculan, digamos, el daño que puede haber y se acerca mucho a lo que realmente puede estar pasando. Y aquí tenemos la otra contestación. El estiramiento de lo que serían los músculos es mayor del 50% del umbral del estiramiento. Nos va a causar un daño permanente, ¿sí? Muy bien. Ustedes mismos ya se van calificando y pueden checar. Pasamos al primer video, por favor. Dentro de los estudios de lo que son por ejemplo, el ultrasonido, la resonancia magnética, pues se puede ver muy bien cuando, por ejemplo, en este video que vamos a pasar, cómo podemos ir viendo la compresión de diferentes partes de lo que serían los tejidos maternos cuando pasa el producto a través del canal vaginal, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea y nos ayuda sobre todo a nivel investigación para poder ver, digamos, la repercusión que hay del parto con respecto a los tejidos del piso pélvico. Entonces vamos viendo poco a poco, tratamos de hacer este video, nos ayudó el ingeniero Alfonso para que esto fuera un poquito más lento, para que ustedes vayan viendo y apreciando cómo va expulsando ese bebé y cómo se van comprimiendo los diferentes partes de lo que sería el canal vaginal. Uh-huh. Muy bien. Seguimos con las diapositivas, Alfonso, por favor. ¿Me puedes poner las diapositivas, por favor?
Alfonso, ¿podemos poner las diapositivas? No sé si está pasando algo. A ver. Ok. Vamos. No sé qué está pasando, Alfonso. Ok. Ya. Perdone, fui yo la que no tomaba el mando. A ver. Pero parece que no responde. Ok. Entonces, ahorita mientras que nos ponen, vamos a esperar, mientras que nos ponen las diapositivas, vamos a esperar tantito. Pues bien, este tipo de estudios nos ayuda mucho a comprender lo que serían las lesiones de lo que sería el piso pélvico durante el trabajo de parto. Actualmente hay nuevos estudios que prácticamente desde el 2017 prácticamente ya está aceptado por la FDA. Esto prácticamente se le llaman imágenes táctiles de lo que sería el piso pélvico. Y esto nos ayuda por medio de un dispositivo vaginal para que podamos ver la composición de las estructuras vaginales. Hoy no pasa. A ver qué pasa ahí. Ahí estamos. Esto es lo que les comentaba. A ver, vamos a regresar. Ok, esto es la imagen táctil vaginal que nos va a ayudar prácticamente a hacer lo que es un mapeo biomecánico de lo que es, de lo que es de lo que es las estructuras del piso pélvico, ¿sí? Y esto nos va a permitir a conocer lo que es digamos, tanto las fuerzas, los cambios de presión a nivel de la vagina, lo que son las estructuras de lo que es la vagina. Y prácticamente está tomando mucho auge. De hecho, en los siguientes congresos que ven que de esas diferentes organizaciones están tratando de difundirlo, ¿sí? Esto prácticamente nos ayuda, por medio de este dispositivo, nos ayuda a ver las características de las propiedades mecánicas, así como la viscoelasticidad, el tono muscular, la fuerza, como les comentaba, ¿sí? Y esto prácticamente, a ver, nos ayuda y esta es la forma en que podemos ver diferentes pruebas que se pueden realizar con con este equipo. Existen diferentes las pruebas, serían 5 en total. No me pasa la diapositiva. No me pasa la diapositiva, Alfonso, no sé qué pasa. Ahí está, me parece no. Ok, y esto es el dispositivo, esta es la forma en que es como un ejemplo, ahorita vamos a ver un video donde este dispositivo va a tratar de ver lo que es las características del grosor de la estructura, pero también nos va a ayudar a lo que sería ver el funcionamiento. Aquí nos va a ver, como les comentaba, la fuerza, presiones, etcétera. Y esto todo este tipo de estudios que prácticamente por la tecnología actual que nos está ayudando mucho, pues nos va a orientar y va a crear nuevas líneas de estudios con respecto a toda esta biomecánica del piso pélvico. Otra vez no veo las flechitas para pasar las diapositivas, Alfonso. Ay, perdón, una disculpa, pero ya ven que esto en tiempo real, luego sí tenemos luego ciertos detalles. Pero ahorita que retomemos de nuevo, ¿sí?
Entonces les decía, tenemos lo que es en el equipo, tiene cinco diferentes pruebas en donde nos va a medir presiones, nos va a medir estructuras, nos puede medir la maniobra de Valsalva, nos puede medir también lo que es, no puedo cambiar la diapositiva, Alfonso, si me pudieras ayudar, porfa. Eh, no veo las flechitas, aquí no veo las flechitas para poder cambiar la diapositiva. Bien, entonces, y ya teniendo todos este tipo de estudios, pues ya se hace un resumen y ya podemos valorar realmente cómo es el resultado del estudio, ¿sí? A ver. A ver. Sí, ya puedes poner el video, Alfonso, por favor. Entonces aquí vemos un video de cómo va pasando prácticamente estas señales de lo que es el transductor para que podamos ver las características de las estructuras de cualquier parte del cuerpo, no solamente es vaginal, puede ser en cualquier tejido u órgano humano, ¿sí? Entonces aquí vemos, miren, en esta parte es más débil lo que es la estructura de este ejemplo, ¿sí? Y si se fijan, aquí prácticamente se va a reflejar en muy poca la imagen. Entre más denso sea la imagen, la estructura es mucho más compacta, es como que más estructurada, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo cambiamos. Uh-huh. Eso lo pasamos. Esta parte de lo que es este modelo es mucho más gruesa. Ops, parece ser que no se grabó, pero la imagen que vamos a reflejar en esta parte va a ser mucho más densa la imagen e incluso puede cambiar de colores para poder distinguir de lo que es estructuras como el hueso o partes blandas como lo que sería mucosa o músculos, o fascia, ¿sí? Entonces, sería la forma elemental de cómo se hace ese estudio. Listo, Alfonso, ya podemos quitarlo, gracias. Muy bien. Ok. Ese estudio es muy novedoso y prácticamente esto va, como les comentaba, esto va a formar líneas de estudios para poder evaluar mucho mejor lo que sería el piso pélvico. Ahí vemos la imagen donde vemos lo que es la densidad de lo que es el tejido y se puede observar prácticamente los diferentes colores y eso nos da como, digamos, como interpretación la cantidad de tejido que tiene esta parte del modelo, ¿sí? Ya podemos retirarlo, Alfonso. Gracias. Muchas gracias. Y esto sería lo que es en cuanto a lo que es lesión de los músculos, ¿sí? Otra de las partes serían lo que es la lesión de las fascias. Entonces también ahí hay que tratar de evaluar a nuestras pacientes, ¿sí? Y, permítame tantito. Uh-huh. No veo la crucecita para tomar el control, Alfonso. No puedo tomar el control, Alfonso. A ver. Un momento, por favor, ¿sí? Un momento, me voy a salir un momento y voy a recargar la página nuevamente. Permítame tantito.
Un momento, por favor. Ya se conectó la doctora Escobar. Tuvimos un problema con la conexión. En breve reiniciaremos, bueno, continuaremos con la lección. Un momento, por favor. Ya la escuchamos, doctora. Sí, gracias, muy amable, gracias, ¿eh? Ya tengo las flechitas. Una disculpa, ¿eh? Ahorita continuamos. Ver la cámara. Está. Ok. Esta es la siguiente diapositiva. Entonces, ya vimos el video, ¿ok? Bien, y esto es lo que les comentaba, ¿sí? Que podemos ver prácticamente diferentes estructuras como la uretra, la parte posterior de lo que es los músculos del piso pélvico del elevador del ano, así también lo que serían las estructuras tanto anteriores como posteriores, pero de la vagina, y son presiones también en milímetros de mercurio. Y ver también, poder comparar de derecha a izquierda, ¿sí? Y de los otros dos estudios nos puede decir también lo que sería la maniobra de Valsalva, y en ese caso poder valorar la hipermovilidad uretral. Aquí vemos en maniobra de Valsalva cómo podemos ver lo que sería la hipermovilidad uretral. Y en este caso serían lo que sería la fuerza. Acuérdense que en lo que es vagina tenemos que valorar tanto resistencia como la fuerza. ¿Sí? Entonces, todos estos parámetros son los que nos puede ayudar este tipo de estudios. Bueno, viene otra pregunta entonces. En cuanto a lo que son las relaciones de la fascia, vamos a ver aquí. Acuérdense, esto es con respecto al embarazo y sobre todo lo que sucede con la paciente después del parto. Entonces vemos en el embarazo y después del parto, ¿sí? La síntesis de la colágena y elastina se encuentran aumentadas y deterioradas. ¿Esto es verdadero o esto es falso? A ver, te les voy a poner para que contesten. Ahí lo tenemos. Todos contesten, traten de contestar de lo que ustedes se estén imaginando, de acuerdo a, pues, imagínense el mecanismo del trabajo de parto y demás, todo lo que puede pasar en cuanto a los cambios bioquímicos y biomecánicos durante el embarazo y el trabajo de parto. Siguen contestando, vamos a dejar unos segunditos más. Ok, muy bien. Entonces vamos a sacar lo que es la encuesta. Ok, 20 dijeron que es verdadero y 13 dijeron que es falso. Pues bien, vamos a ver. Entonces, si vemos lo que sería en cuanto a lo que es la lesión, vamos a ver que en el embarazo y después del parto hay un aumento de síntesis de colágena y elastina, ¿sí? Y esto prácticamente vamos a ver que tanto el colágeno y la elastina, esto va a ser prácticamente una de las estructuras más importantes de la matriz extracelular. El colágeno nos va a ayudar para hacer todo lo que es lo que va a referirse a lo que es resistencia y lo que es la tracción. Y la elastina, pues, es para poder permitir una distensibilidad adecuada en los tejidos. Hay que recordar también que en el embarazo va a aumentar la relaxina y esto va a degradar el colágeno. Entonces, por consiguiente, pues vamos a tener un colágeno y una elastina, pues, deteriorada. Vemos aquí la distensión de la vagina, o sea, de los fibroblastos. Esto hace que hay una liberación de colagenasas, hace una degradación del colágeno y así como una síntesis de elastina deteriorada y por consiguiente altera la biomecánica de los tejidos blandos. Y esto es lo que nos va a ocasionar el prolapso de órganos pélvicos. Entonces, prácticamente, la remodelación del tejido conectivo, a su vez, pues estaría deteriorado. Entonces, eso se trata de regenerar, pero nunca va a quedar igual, ¿sí? Entonces, siempre va a haber algo de falla y de todo lo que es la elastina y con respecto a la colágena. Entonces, la respuesta era verdadero, ¿no? ¿Ok? Siguiente.
Bien, si hablamos de lo que sería embarazo y lo que va a producir el prolapso de órganos pélvicos, prácticamente hay muy pocos estudios. Y de los pocos estudios que hay, México, son grupos muy heterogéneos que prácticamente en su metodología no tienen mucha fuerza a nivel de evidencia científica, ¿sí? Entonces, también vemos que el prolapso de órganos pélvicos va a aumentar cuando tenemos prolapso de órganos pélvicos previo a lo que sería el embarazo. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta los antecedentes de factores de riesgo, como obesidad, estreñimiento, tos crónica, etcétera, incluso hasta alteraciones de la colágena, ¿no? Y esto, prácticamente lo que ellos recomiendan en lo que es la revisión de la literatura es que debería haber más estudios para que podamos poder entender más y tener mayor conocimiento, pero basado en evidencia. Ok. Entonces, aquí vamos a ver, en cuanto a lo que es el parto y la producción de prolapso de órganos pélvicos, va otra pregunta. Vemos el número de partos necesarios para presentar la mayor, fíjense bien, la mayor lesión del piso pélvico para producir prolapso de órganos pélvicos es, inciso A sería 1, inciso B serían 2 partos, o inciso C, mayor de 3 partos. Entonces, vamos a iniciar la encuesta, ¿sí? Para que puedan contestar. Es la mayor lesión, ¿ok? Acuérdense. Y esto nos va a ayudar mucho porque dependiendo de este dato, pues tenemos que incluso cuidar mucho más el trabajo de parto de nuestros pacientes, porque acuérdense que esto es acumulativo. En cada parto esto se va acumulando y es peor después, ¿ok? Es diferente cuando que se acumula a lo que realmente pudiera dañar lo que es en sí un parto, ¿ok? Y creo que ahí llegamos. Ok, voy a publicar los resultados de la encuesta. Entonces tenemos que la respuesta del inciso A fueron 5 personas, la respuesta del inciso B fueron 9 personas y vaya, la tendencia fue en el inciso C, que sería mayor de 3 partos, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cuál sería la respuesta. Entonces vemos que prácticamente el parto, prácticamente esto para que produzca el prolapso de órganos pélvicos, es por la denervación o la atrofia, ¿sí? Acuérdense, pero hay estudios muy inconsistentes, pero en forma general, ¿sí? Lo que se resume en todas las revisiones de lo que hay evidencia en la actualidad es que el primer nacimiento, o sea, con un solo parto, el primer nacimiento es el que nos va a ocasionar mucho más prolapso de órganos pélvicos, llega hasta al 2.5%. El segundo nacimiento aumenta un 3.7% y más de 3 nacimientos, el 3.8%. Incluso cada nacimiento va aumentando un 10% de posibilidad de que aumente este prolapso de órganos pélvicos. Acuérdense, el primer nacimiento también para lo que son las lesiones de lo que es el oasis, todo lo que son los desgarros del esfínter anal externo, prácticamente es igual el primer nacimiento. Entonces, para que se acuerden, siempre es el primer nacimiento. Entonces, de nosotros depende que esa paciente tenga un buen pronóstico, una buena atención de un parto, ¿sí? Si vamos a hablar también de lo que sería un parto contra lo que sea la cesárea, o sea, que es mejor, prácticamente los dos van a presentar y nos van a provocar lo que sería el prolapso de órganos pélvicos. Sí, estamos hablando de disfunción del piso pélvico, pero acuérdense que estamos enfocados ahorita a lo que es prolapso de órganos pélvicos. Se ha visto en diferentes estudios, por ejemplo, que fue un sueco de casos y controles, que fue desde 1940 al 2004, sí que los evaluaron por muchos años, en donde se incluyeron 1.400.000 pacientes y de ellas solamente 15.000 pacientes se integraron. ¿Por qué? Para poder hacer la comparación entre partos y cesáreas. Y se vio que prácticamente el parto tenía mucho más posibilidades de tener prolapso de órganos pélvicos que la cesárea. ¿Sí? Y de hecho, las pacientes que tenían menos, que tenían menos posibilidades de que se le hiciera una cirugía reconstructiva para el piso pélvico, eran aquellas que se le habían hecho cesáreas, ¿sí? Y también en este estudio, que es un corte prospectivo, que fue un seguimiento de 9 años, donde se incluyeron 1.200 pacientes, también se comparó lo que es cesárea contra parto, se vio que las que tenían por parto vaginal, el peor
soporte. Y ellos concluyeron, ¿sí?, que en el primer nacimiento aumenta la prevalencia para la disfunción del piso pélvico. En este caso sería para prolapso de órganos pélvicos. Y el riesgo se duplica después del primer parto. Y posteriormente aumenta el 10% por cada nacimiento. Entonces, para aquellos que contestaron que era el inciso C, porque fue lo que más se repitió como respuesta, ya saben que el primer nacimiento es uno de los más importantes, es el principal, para poder tener un futuro bueno para nuestras pacientes, poderlas proteger de factores de riesgos. Bien, si vemos entonces, comparando de la cesárea y parto, vamos a ver que, como les comentaba, siempre va a haber prolapso de órganos pélvicos. Le hagamos cesáreas o parto a nuestra paciente, o sea, de acuerdo a la vía de resolución del embarazo, pero prácticamente como conclusiones, no hay pruebas suficientes que la cesárea evite el desarrollo del prolapso de órganos pélvicos. Eso es muy importante, porque aunque nosotros puede ser muy tendencioso decir, bueno, es que el parto me está produciendo mucho más lesión que lo que sería una cesárea, prácticamente no se justifica, ¿sí? Aquí sería cuál sería el riesgo-beneficio, ¿no? Debíamos de ver prácticamente que realmente evitar el prolapso de órganos pélvicos, pero aún así se presenta el prolapso de órganos pélvicos en pacientes que se les hace cesárea. Por eso mismo no está aceptado, ¿sí? Ok, otra pregunta. ¿Cuál de estos factores aumenta más el riesgo de prolapso de órganos pélvicos? ¿Sí? Inciso A, lo que sería el parto. Inciso B, lo que sería los forceps. Inciso C, lo que sería la cesárea, inciso D, el propio embarazo. Entonces, aquí les dejo para que puedan contestar, ¿sí? Para que empiecen a contestar. ¿Cuál de estos factores va a aumentar más el riesgo de prolapso de órganos pélvicos? Muy bien, parece que ya contestaron. Vamos a publicar lo que es el resultado de la encuesta. Entonces vamos a ver que el inciso A contestaron 5 personas, el inciso B 20 personas, el inciso C 1 persona, que sería la cesárea, el inciso D serían 5 personas. Muy bien, ahorita vamos a revisar entonces cuál es la respuesta correcta. Entonces vamos a ver que prácticamente el que más puede afectar son los forceps. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Lo que son los forceps está relacionado con lesión del músculo externo del ano, así como la neuropatía del pudendo. Y también va a aumentar el riesgo de prolapso de órganos pélvicos. Si nosotros comparamos lo que son los forceps contra el parto, prácticamente es el doble de posibilidades que haya prolapso de órganos pélvicos. Y este es mayor cuando prácticamente es el forceps solito. Y cuando necesitamos utilizar forceps para que este riesgo pueda disminuir, lo que más recomendable es utilizar el vacuum extractor, que prácticamente la mayoría de nosotros no estamos capacitados para utilizar este tipo de instrumento. Algunos ni lo conocemos ni siquiera en forma física, ¿sí? Y aquí sí sería muy bueno que hubieran cursos, talleres para este tipo de forceps, porque para que podamos tener menos lesiones. Acuérdense que también en el OASIS también se recomienda que sea el vacuum extractor el que utilicemos para que haya menos lesiones de lo que es el esfínter externo del ano. Ahorita esperando que cambie la diapositiva, sí es importante que busquemos lo que es los cursos taller para poder tener la capacitación con respecto a este tipo de colocación del vacuum. Es importante, ¿sí? Ok, por ejemplo, aquí vemos lo que es en forma general que el forceps aumenta el riesgo de prolapso de órganos pélvicos. Y aquí en este estudio lo que hicieron fue poner a pacientes, valorar pacientes desde el 2005 al 2014, donde se incluyen 844 pacientes sin embarazos previos, o sea, era su primer embarazo, dentro de 18 y 45 años.
A esas pacientes le hicieron ultrasonido translabial a la semana 20 para poder valorar el piso pélvico, cómo se encontraba antes del parto y poderlo comparar en un ultrasonido postparto a la semana 3, 4 después del nacimiento, también con un ultrasonido translabial. Entonces ellos llegaron a la conclusión prácticamente que el forceps aumenta el riesgo de prolapso de órganos pélvicos para tenerlo como un factor de riesgo para lesión del piso pélvico, ¿sí? Y aquí tenemos lo que correspondería la cesárea y prolapso. Varios organismos que son, ellos nos rigen con guías clínicas que son del top a nivel internacional en cuanto a lo que es la evidencia, nos recomiendan que prácticamente que la cesárea no elimina el riesgo para la disfunción del piso pélvico en el futuro de esa mamá, ¿sí? Entonces, aún no se ha establecido el beneficio profiláctico de lo que es la cesárea. Por eso, no está indicada hacerse este tipo de procedimiento, o sea, este tipo de vía de resolución del embarazo. Entonces, en forma general, prácticamente, nos recomiendan que no se realicen cesáreas por indicaciones que no sean obstétricas, ¿sí? Entonces, no podemos decirle a la madre que por proteger su piso pélvico, claro, a menos que haya algún antecedente, como por ejemplo la incontinencia anal que haya sido reparada y que todavía haya sintomatología o que tenga una manometría alterada. Entonces, esas pacientes sí está indicado, por supuesto, ¿no? Hay sus excepciones. Uh-huh. Ok, y quise meter también lo con respecto a la edad materna, porque esto es importante para poder tener también el antecedente como factor para el colapso de órganos pélvicos relacionado ya sea con la cesárea y también con lo que, sobre todo, con lo que es el parto. En este estudio se incluyeron a pacientes de 29 a 32 años y se fijan los resultados que entre mayor edad tenía esa paciente, el riesgo es mucho mayor para prolapso de órganos pélvicos. Vean aquí, por ejemplo, lo que serían de 20 a 39 años era del 1.6% y prácticamente las pacientes después de 20 años, después de ese primer parto, miren a lo que llegaron, de 4.1%. O sea, la propiedad va deteriorando el tejido y también esto nos va a provocar lo que es el prolapso de órganos pélvicos. Asimismo, también este estudio nos refiere en pacientes mayores de 30 años, aumenta el riesgo también de prolapso de órganos pélvicos, ¿sí? Entonces, por eso es en pacientes más jóvenes, prácticamente lo que es la recuperación de un parto, pues es mucho más rápida. En cambio, pacientes ya mayores de 30 años, pues, como que se retrasa o no es tan efectivo como que si fuera una paciente, más chica, ¿no? Bien. Entonces, tenemos, creo que ya vienen las conclusiones, que con eso terminamos la plática. Hacia la diapositiva. Vamos a ver en forma general que prácticamente aquí lo que quiero que quede muy claro es de que no está recomendada la cesárea como profilaxis para poder evitar lo que es el colapso de órganos pélvicos. Ok, ahí estamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver las anteriores. El embarazo y el parto aumentan el riesgo para desarrollar, sí, efectivamente, sobre todo incontinencia urinaria de esfuerzo y lo que también respecta con lo que es prolapso de órganos pélvicos. Y las lesiones más importantes que provocan este tipo de complicaciones sería la compresión, el estiramiento, el desgarro. Prácticamente nos ha demostrado que evitar el trabajo de parto prolongado disminuye el riesgo que en un momento puede provocar para poder alterar la estructura de lo que sería el piso pélvico y provocar una disfunción del piso pélvico en estas pacientes. Aquí insisto mucho en lo que es la educación con respecto a lo que es el vacuum. Sería muy bueno utilizarlo, ya que el uso de forceps aumenta el riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que se recomienda es evitar los forceps y en caso necesario, pues utilizar el vacuum, porque provoca menos lesión. Pero sí es importante tomar que digamos, el adiestramiento con este instrumento en las residencias, incluso en cursos de actualización para los que ya estamos fuera de la residencia y ya estamos como profesionales ya en lo que es en la vida diaria para capacitarnos,
¿sí? Realmente se requieren más estudios. ¿Por qué? Porque se necesitan estudios aleatorizados, controlados, pero es muy difícil porque por forma ética no podemos decidir para ver cómo le va a una paciente, ¿sí? Y también no todas las pacientes tienen las mismas variables, entonces es difícil. En cuanto a lo que es el área de todo lo que es lo tecnológico en la actualidad, eso lo tenemos que aprovechar, porque ahorita esto es un boom y realmente van a salir mucho más estudios que nos van a hacer más fácil el entendimiento de estos mecanismos y los factores específicos del riesgo para provocar lo que es la disfunción del piso pélvico. Entonces hay que aprovechar la colaboración entre clínicos, así como los especialistas de imagen, los ingenieros biomecánicos, pero también nosotros podemos llegar a capacitarnos para hacer ese tipo de estudios, ¿sí? Esto suena muy interesante y realmente abre muchos caminos en cuanto a lo que es investigación, ¿sí? Todo esto se va a hacer prácticamente finalmente para poder tratar y modificar estos factores y poder evitar o prevenir sus complicaciones en el piso pélvico en cuanto a que se produzca la disfunción del piso pélvico y sobre todo, pues evitando todo esto, pues mejoramos la calidad de vida de nuestras pacientes. Y con eso terminamos. Les agradezco mucho su atención. Perdón por tanta interrupción, pero pues estas son cosas que pues realmente se nos escapan de las manos, aún muy experto como Alfonso, pero vaya, estamos en Petit Comité y es un grupo muy bonito y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Doctora Laura, buenas noches. Muchas gracias por todo. Su plática muy excelente. No sé si alguien del público quiera escribir alguna pregunta o hacer uso del micrófono, también lo puede hacer. Efectivamente, doctora Laura, creo que ya lo hemos explicado, hacer algún taller de vacuum en los congresos del SMUC. Quizás sería alguna buena propuesta. A ver, vamos a ver qué podemos trabajar en ese. Sí, muy pocos hospitales llegan a tener el adiestramiento y donde sé que sí es prácticamente lo único que utilizan son en el hospital militar. Entonces, podíamos contactar incluso a los médicos militares para que te pudieran ayudar a formar ese curso taller. Sería muy interesante, porque sí necesitamos esa capacitación. No puedo ver los escritos. No sé si me... Yo le doy la pregunta. Doctora, Juan nos dice, ¿cuál es la función de la fisioterapia de piso pélvico para prevención de disfunción postparto? Ok, estamos hablando, bueno, en cuanto a qué disfunción se refiere, me imagino que es por incontinencia urinaria de esfuerzo, me imagino, no sé, ¿a qué disfunción se refieren? Acuérdense que entre la disfunción del piso pélvico podemos hablar de incontinencia urinaria de esfuerzo, prolapso de órganos pélvicos, lo que sería problemas sexuales, el dolor, ¿sí? Me falta una, pero no, ahorita se me escapa, pero ¿a cuál te refieres? Porque dependiendo de lo que es el caso, es lo que es la electroterapia. Me imagino que es para incontinencia anal. Me imagino que es para incontinencia urinaria de esfuerzo. No sé a qué se referiría. Tiene una pregunta en general, así como en todas las discusiones principales pudieran ser. Lo principal sería incontinencia urinaria de esfuerzo y lo que sería también lo que es incontinencia anal. Lo que es el prolapso de órganos pélvicos, prácticamente la rehabilitación no va a servir. O sea, eso de que te digan que la mandas a electroterapia o que haga ejercicios de piso pélvico la paciente va a disminuir el prolapso de órganos pélvicos, eso nunca va a suceder, ¿sí? Lo que vamos a tener, de mejoría en cuanto a lo que es la incontinencia anal y incontinencia urinaria de esfuerzo es porque vamos a mejorar lo que son las fibras rápidas para que nos ayuden a una buena continencia, tanto incontinencia urinaria de esfuerzo como la anal. Acuérdense que en el piso pélvico tenemos fibras lentas y fibras rápidas, tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más abunda? Las lentas. Estas nos van a ayudar para lo que es el soporte del piso pélvico. Esto nos hace lo que es el tono de lo que es el piso pélvico. Y las fibras rápidas, estas nos van a ayudar a que en cualquier momento de aumento de la presión intraabdominal o que haya un peligro de escape,
podamos contraer el piso pélvico y no permitir esa salida. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer ese piso pélvico. Entonces, y se dice que al hacer este tipo de ejercicios, vamos a pasar de fibras lentas, vamos a transformar en fibras rápidas para tener mayor protección. Ahora, ¿qué pacientes vamos a darle la electroterapia? Cuando una paciente la vemos en el posparto y ella tiene problema de incontinencia anal, vamos a hablar de incontinencia urinaria de esfuerzo, y sabe hacer los ejercicios del piso pélvico y los hace bien, ¿sí? Entonces esa paciente se puede ir a casa y puede hacer sus ejercicios y sus rutinas en casa, ¿sí? Alternando ejercicios cortos con ejercicios largos para poder abarcar los dos tipos de fibras, ¿sí? Y aquella paciente que lo encontremos débil o que de plano no pueda localizar o que no pueda distinguir, más bien localizar qué músculos son los que tiene que mover, entonces esas pacientes sí se van a beneficiar con la electroterapia. Entonces las tenemos que mandar para fortalecimiento, para un para un fortalecimiento, una electroterapia, electroestimulación con un electrodo vaginal. ¿Qué va a suceder ahí? Va a haber una descarga eléctrica y con esa descarga eléctrica va a haber una contracción del músculo del piso pélvico. Entonces la paciente en forma consciente ya sabe qué es lo que tiene que contraer y de esa forma es conforme le vamos a ir enseñando. Si tiene esta paciente, sabe hacer los ejercicios del piso pélvico, pero en una forma muy débil, entonces es cuando entra lo que es el biofeedback o la biorretroalimentación, que también se hace ya sea por electrodos con electromiografía, ¿sí? O por un electrodo vaginal, donde la paciente va a hacer los ejercicios del piso pélvico. Esto va a estar conectado a un equipo donde podemos ver en forma visual, vamos a tener estímulos en forma visual o en forma auditiva, digamos, el grado de presión o el grado de fuerza que tiene ella al momento de hacer la contracción del piso pélvico. Entonces ella misma va viendo que si aprieta poquito, digamos que el ejemplo fuera un muñequito subiendo las escaleras. Entonces, aprieta poquito, el muñequito subió 3, 4 escalones. Entonces ella puede ver su progreso. Entonces, si ella tiene una fuerza ya muy adecuada, pues ese muñequito va a llegar hasta los últimos escalones, hacia arriba, ¿sí? Y hay muchos ejemplos. Pueden ser el acúmulo de monedas, pueden ser o simplemente el sonido, ¿sí? Pero la idea es que la paciente pueda comprender que va mejorando, ¿sí? Entonces, también hay que decidir en qué tipo de pacientes las vamos a mandar aquí. Con respecto a la incontinencia anal, les podemos dar también fortalecimiento de lo que es el fortalecimiento del piso pélvico, o sea, una electroestimulación, pero con específico a fortalecimiento. ¿Y qué es esto? Mandar lo que es la electroestimulación directamente, ya sea con un electrodo anal o puede ser también con un electrodo a nivel vaginal, y esto al momento de mandar lo que es la electricidad, también se va a contraer el piso pélvico y se va a contraer también el esfínter anal externo, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder ahí? Estas pacientes, si saben hacer el ejercicio, pero tienen incontinencia anal, ellas sí salen más beneficiadas. ¿Por qué? Porque en el corto plazo pueden mejorar con respecto a la incontinencia anal, ¿sí? Y esto lo podemos hacer, incluso se puede hacer cada tercer día, se puede hacer diario o en determinado momento hacerlo una vez por semana. A veces no tenemos la accesibilidad a ese tipo de estudios o de tratamientos. Entonces, lo que hacemos es una vez por semana y también los costos también, ¿sí? Puedo hacer una vez por semana por 12 sesiones y poder ver la evolución de nuestra paciente, ¿sí? No sé si con eso te queda ya más claro y sobre todo lo que quiero es de que sepan cómo y en qué forma van a mandar a sus pacientes a electroterapia. No es nada más mandarlas porque sí, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda o algún comentario que quisieran hacer para completar? Doctora Laura, el doctor da su opinión sobre que el hospital sí tienen el vacuum y que hace mucho tiempo lo están utilizando, solo que ahora el problema es el conocimiento actual y las diferencias. Pues qué bueno, felicidades y aprovechen eso porque no cualquiera lo tiene. Son muy pocos los hospitales que realmente llegan a utilizar el vacuum. Qué bueno. ¿Alguien más?
¿Alguien Parece más? que Sí, están escribiendo ahorita damos chancita que terminen. sí, gracias. La doctora Mayra pregunta, ¿qué tan accesibles son los modelos ¿De qué, perdón? los modelos ¿Qué tan accesibles? En nuestro país, que yo sepa, no están. Prácticamente esto es a nivel de investigación y sobre todo lo que es en Estados Unidos o en Europa, sí se está manejando, pero eso es más bien a nivel de investigación de todo lo que es la biomecánica del piso pélvico. Sería fantástico, ¿no? Porque realmente veríamos con exactitud en dónde se encuentran las lesiones y qué tipo de lesiones, ¿no? Qué estructuras son las que están dañadas. Prácticamente lo que contamos como accesible, lo más accesible y que también ha dado muy buenos resultados y que también ha crecido mucho en cuanto a tanto accesibilidad como para poderlo realizar, en cuanto a que hay más capacitación, es el ultrasonido transradial, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho para darnos una idea de qué se trata. Eso también puede medir lo que es las fuerzas, la movilidad de lo que es la uretra y nos puede dar mucha idea y nos puede ayudar incluso en los diagnósticos para poder determinar el tratamiento que necesita nuestra paciente. Doctora Laura, usted, la parte donde dice chat público, le da un clic ahí, pueden aparecer todas las preguntas. No sé si quiera presionarle ahí. El doctor Arnulfo Gracias. Okay. Contesta, actualmente se están desarrollando dispositivos estilo vacuum con menos daño fetal como parte de la innovación. No sé si ya pudo abrir el chat, si ya lo puede ver. Ya lo puede ver. Arnulfo, sí, actualmente se está desarrollando dispositivos estilo vacuum con menos daño fetal como parte de la innovación, ¿no? Perfecto, ok. Y pero esto en dónde es, en Estados Unidos, en Europa, y vaya la posibilidad de que llegue a México, ¿no sabes, Arnulfo? Y es que esa es la tendencia, realmente si ya se demostró por evidencia que esto es el que causa menor daño, prácticamente, pues hay que aprovechar esto, ¿no? ¿Alguien más ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Ok, dice el doctor Arnulfo Martínez Chapa, el nuevo conocimiento sobre lesiones del piso pélvico está cambiando los patrones de educación en la operación obstétrica. Claro que sí, es lo que comentábamos ahorita, y por lo mismo no nos podemos quedar atrás, ¿sí? No tanto para, si es necesario estar a la vanguardia, sí, pero acuérdense que la principal beneficiada son nuestras pacientes, que ellas nos los van a agradecer mucho en unos cuantos años después que tengan su parto. Gracias, doctor Arnulfo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? Pues ojalá que se pueda hacer el taller, Mayra. Vamos a tratar de que se pueda hacer. ¿Cómo ves? Sí, probablemente podemos acercarnos pues al grupo de médicos militares, doctor Neri, que creo que él es una vanguardia siempre apoyándonos en los congresos, sería cuestión yo creo que de platicar, o el doctor Arnulfo que traiga un vacuum. Eso. Okay. Yo en lo personal, yo nunca lo he manejado, no sé. Arnulfo, tú has tenido experiencia, o tú misma, Mayra, no sé. Realmente yo creo que son muy pocas las personas que tienen la experiencia del vacuum. Afortunadas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Me escuchan? El vacuum tiene muchos años. Desafortunadamente, los aparatos anteriores tenían mucha fuerza en la succión, tenían lo que se llamaba caballos de fuerza y generaban mucho cefalohematoma. Entonces,
En el 20 de noviembre yo me entrené ahí, tenía un aparato, no lo dejaban usar. Utilizaba el Forces en la década de los 80, pero siempre ha habido en los centros mayores, siempre han tenido, en los hospitales privados, el inglés lo ha tenido, el ABC lo ha tenido, lo han tenido todos. El problema es de que sí generaba también morbilidad. Ahora los nuevos son mejores. Desde el punto de vista educativo, que nos interesa a nosotros mucho, solamente aquí en el norte los residentes están egresando con habilidad quirúrgica para aplicación de forces, porque ya no se aplica por el problema que hay de la tensión del parto. Pero están cambiando ahorita ya todo el concepto educativo. Pero siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora hay aparatos mejores. Y eso, bueno, pues al que haga obstetricia tiene que aprender. Eso no hay duda. Pero el que no se dedique a esto no tiene por qué aprender un procedimiento que no va a estar involucrado en la atención obstétrica. Claro. Sí, sobre todo también no olvidar la indicación perinatal, ¿no? O sea, que también que esté bien indicado para lo que es el producto, para no causar daño, ¿no? No solamente pensar en proteger el piso pélvico. El concepto actual, tú lo mencionaste, y que quede muy bien establecido. El parto es, sin lugar a dudas, la mejor vía de resolución del embarazo. No es la cesárea. Y la cesárea tiene un problema muy serio en la complicación que deja de patología de adherencia placentaria. Desafortunadamente, la gente piensa que una cesárea es mejor para prevenir esto y los riesgos, los beneficios que se obtienen de la resolución por la vía natural son mayores que los generados por la cesárea. Exacto. Muy bien. Gracias, Arnulfo. ¿Alguien más? ¿Alguna Buenas pregunta? noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Laura? Felicidades. Ay, ¿cómo te ves? Buen día, gracias. Mira, yo te quería preguntar, en tu revisión que hiciste, ¿qué mencionaban con respecto a la utilización de la episiotomía o no utilización de la episiotomía con respecto a las disfunciones de piso pélvico posteriores al parto? Ok. Ajá, muy buena pregunta. Fíjate que sí, lo revisé y efectivamente, bueno, lo que sabemos en cuanto a lo que es la episiotomía media, pues es la que nos va a causar más problemas con respecto a los desgarros relacionada a la incontinencia anal. Pero la que es la episiotomía media lateral, prácticamente, aunque se llegan a lesionar algunos músculos de lo que sería del elevador del ano, pero esto bien reparado, prácticamente no hay diferencias significativas y que les va bien a las pacientes. Eso es lo que comentan las revisiones en cuanto a lo que sería con metaanálisis dentro de lo que hay, porque no todo está como bien homogéneo, ¿sí? Pero a lo que hay en la actualidad es eso. Y por eso, a pesar de que, vaya, lo que recomiendan es la episiotomía restrictiva para que no lo hagamos a todas las pacientes, para poder proteger lo que sería las lesiones de lo que sería el elevador de lo que es el esfínter anal externo del ano principalmente, ¿no? Y para eso, pues, utilizar también todas las medidas que nos van a ayudar para prevenir que haya un desgarro como tal, como es el hand-on, que es para poder detener lo que es la cabeza del bebé al momento del expulsivo, tratar de que vamos a hacerlo más lenta la salida, para que, y apoyando en el periné y tratando de que sea lo más lenta entre dos contracciones para que pueda salir bien el producto y no lesionar lo que sería el esfínter anal externo. Pero en general, la paciente que se le vaya a hacer no está relacionada con ninguna disfunción del piso pélvico, a menos que haya complicaciones como tal de la episiotomía, que haya una mala cicatrización, que no se haya hecho una buena reparación, una infección y demás. Lógico, nos va a causar dolor a nivel perineal,
a nivel de lo que es la herida de la episiotomía, y esas serían algunas de las complicaciones como disfunción del piso pélvico, porque entra como dolor, ¿no? Dolor del piso pélvico. Pero fuera de eso, a nivel de prolapso o incontinencia urinaria o incontinencia anal, esto prácticamente no tiene diferencias significativas. En lo que respecta a la utilización del vacuum, siempre se tenía desde hace muchos años un concepto de que el vacuum, al tener esa succión sobre el cuero cabelludo del bebé, en ocasiones presentaban hemorragias, ¿sí? Hemorragias subcutáneas, cefalomatomas, diferentes problemas por los cuales también ha habido mucha reticencia por parte de los perinatólogos, los neonatólogos, pues los que reciben a los bebés. Y entonces, esto también ha sido una causa por la cual se fue deteniendo la utilización del vacuum en nuestro país, dando pues más utilidad a la escuela que se tenía anteriormente de la utilización de los forceps. En la época en la que yo me formé, en el 20 de noviembre, pues era todo un arte, ¿no? El hecho de manejar los forceps, de diferentes tipos de forceps, empezar a hacerlos solamente los bajos, forceps bajos, no los medios bajos, y bueno, de alguna manera, pues eso, a luz de la literatura tal cual como tú lo mencionaste, pues ha incrementado importantemente los desgarros y las lesiones de abulsión de los elevadores del ano. Entonces, sí existe todavía esta controversia, no solamente con el utilizar los forceps, también con el vacuum, sobre todo por la opinión de los neonatólogos, que están muy reacios ante cualquier tipo de manipulaciones. Nosotros cuidamos el piso pélvico, pero ellos siempre ponen la seguridad de los bebés por delante, ¿no? Y entonces esta es una discusión con la que siempre entre neonatólogos y obstetras nos encontramos. Claro, sí tienes toda la razón, María. Gracias. Aprovechando que dijiste ahorita la abulsión de los músculos de lo que es el elevador del ano, un dato muy importante, porque no todos prácticamente tienen el concepto de cuál sería el tratamiento para esta abulsión, ¿sí? Entonces, sí es importante que sepan que cuando sucede esto, realmente es grave. ¿Por qué? Porque en la actualidad no hay manera de cómo insertar ese músculo a su lugar de origen. Entonces, prácticamente no podemos reparar ese desgarro de ese músculo, ¿sí? Podemos ayudarnos con lo que sería una reparación con tejido nativo, con respecto a las fascias, ¿sí? En algunos tal vez con malla, pero las mallas prácticamente ya no se van a utilizar, a menos que sean casos muy especiales, muy específicos, pero en general hasta la fecha no hay un tratamiento como tal específico para ayudar a reparar esa lesión tan grave, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, Mayra, yo creo que con esto terminamos. Ajá. Pues, doctora Laura, le agradecemos muchísimo, excelente como siempre, muchas felicidades por todas sus recomendaciones y pues la verdad seguimos maravillados con la tecnología y aprendiendo todos a usar esta plataforma. La verdad, muchas gracias, doctora, y creo que nos despedimos. Claro que sí. Muchas gracias. Pues invitarlos, pues cada mes tratamos de estar dando temas y estamos preparándonos constantemente pues para hacer el SMUC del 2020. Todas las ideas bienvenidas y estamos aquí a la orden. Ahora dejo la siguiente invitación. Va a ser la próxima sesión el 7 de noviembre y vamos a enfocarnos en la disfunción sexual en la menopausia. El doctor Heriberto Lizaola Díaz de León, de San Luis Potosí, nos impartirá el tema. Entonces, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, doctora, un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego, bye.